Bienvenidos máquinas, esto es Tempus Máquina, nuestra particular máquina del tiempo. Así que montaos conmigo en el DeLorean que nos vamos. El 6 de abril de 1994, el avión del presidente de Ruanda fue alcanzado por un misil a la altura de Kigali, la capital. Inmediatamente, este hecho dio paso a los 3 meses más terribles de la historia de Ruanda, en los cuales el país se volvió un lugar extremadamente peligroso y se acabó con la vida de casi 1 millón de personas. Acompañadme en este viaje, que nos vamos al corazón de la matanza. Estimado director espiritual, queremos informarle de que nos han dicho que mañana seremos asesinados con nuestras familias. Es esta la razón por la cual le rogamos que interceda por nosotros y hable con el alcalde. Creemos que con la ayuda de Dios que le confió el cuidado de este rebaño que va a ser sacrificado, su intervención será de gran ayuda para nosotros. Del mismo modo que los judíos fueron salvados por Esther, con todo nuestro respeto. Esta carta fue firmada por 7 pastores adventistas y de etnia Tutsi, que se encontraban refugiados en el hospital de Mugonero junto a 2000 personas. Escribían a su superior, el pastor Entaki, y de etnia Hutu. Su respuesta no fue la que esperaban. Vuestro problema ya tiene solución. Tenéis que morir. Esta es solo una de las miles de historias que comparten el horror vivido en Ruanda durante esos 3 meses. Pero, ¿cómo llegamos a una situación así? ¿Cómo empezó toda esta locura en la que vecinos se asesinaron unos a otros? Y lo más importante, ¿por qué? Ruanda es un pequeño país de África centro-oriental sin salida al mar, y su población siempre se ha distribuido a lo largo de sus colinas, siendo conocido como el país de las 1000 colinas. Tradicionalmente ha estado poblado por 3 grupos étnicos, los Hutus, los Tutsis y los Twa, aunque estos últimos no representan más allá del 1% de la población. Los Hutus y los Tutsis han convivido desde tiempos inmemoriales, y aunque los Hutus eran un pueblo bantú y los Tutsis un pueblo de las riberas del Nilo, acabaron por mezclarse llegando a hablar el mismo idioma y teniendo la misma religión. El reino de Ruanda ha sido gobernado tanto por Tutsis como por Hutus, y todos llevaban el título de Ngwami. Parece ser que en un primer momento los Hutus eran agricultores y los Tutsis ganaderos, como en la mitología bíblica de Caín y Abel. Sea como fuere, los Hutus se convirtieron también en ganaderos y los Tutsis en agricultores, pero en el imaginario popular la palabra Tutsi acabó por ser sinónimo de élite política y económica, algo que se agravó con la llegada del Ngwami Rwabugiri, que llevó a cabo una serie de campañas militares extendiendo su reino y otorgando los mejores puestos para Tutsis, convirtiendo así a los Tutsis en aristocracia y a los Hutus en vasallos. Esta situación se intensificó aún más con la llegada de los europeos, inventando una casta colaboracionista de reyes guerreros con grandes rebaños de vacas y largos cuernos, y una raza inferior de súbditos que cultivaban tubérculos y comían plátanos. Para añadir aún más ingredientes a este plato, en esos años la ciencia racial hacía furor en Europa. John Hanning Speke, célebre por otorgar el nombre al lago Victoria, estipuló en 1863 que todo signo de civilización había sido introducido por el pueblo más alto y de rasgos más refinados. En la parte que nos atañe, esos eran los Tutsis según él, básicamente blancos que se habían ido cruzando con los negros y de ahí su aspecto más oscuro. En 1885 tuvo lugar la Conferencia de Berlín, realizada por las principales potencias europeas, donde se delimitaron las fronteras de sus propiedades en África. Esas líneas realizadas con escuadra y cartabón que aún definen los estados africanos actuales y que en muchos casos no tenían relación alguna con las tradiciones políticas o territoriales de los lugares que abarcaban. Alemania se hizo con Ruanda y los cartógrafos dejaron como estaban sus límites tradicionales.
Desde siempre, los ruandeses han tenido un sentimiento de pertenencia a su país nada comparable a otras zonas de África, y siempre se han tenido como un único pueblo hasta el punto de creerse la nación más poderosa de la tierra, y que su tradicional dios Imana, aunque visitase a otros países, siempre volvía a Ruanda a descansar por la noche. Los colonos alemanes perpetuaron la hegemonía tutsi por encima de los hutus, y fue continuada por los belgas cuando la Sociedad de Naciones entregó Ruanda a Bélgica como botín alemán de la Gran Guerra. Aún así, la unión de los ruandeses seguía siendo muy fuerte, por eso era difícil justificar que la presencia belga era necesaria, pero continuaron con aquella absurda división que bebía de la ciencia racista del siglo XIX. Los belgas trajeron científicos con balanzas, cintas de medir y comenzaron a evaluar a los ruandeses. Los tutsis eran más claros de piel, más altos, su nariz más larga y sus labios finos. Por el contrario, los hutus eran más robustos, su piel más oscura, la nariz chata y los labios gruesos. Entre 1933 y 1934, los belgas elaboraron un censo. Hutus un 85%, tutsis un 15% y los tuas un 1%. Se emitieron carnes de identidad donde aparecía identificado el grupo étnico al que pertenecía cada persona. Y como la Iglesia controlaba el sistema educativo, emplearon la discriminación en favor de los tutsis, haciendo imposible que un hutu pudiera tener las mismas posibilidades de progresar que un tutsi. De esa misma manera, se otorgaron a los tutsis los puestos de responsabilidad política y administrativa. Mientras los hutus construían carreteras, los tutsis eran sus capataces. Aunque para la población aquella distinción no significaba nada y seguían produciéndose matrimonios mixtos, cada niño educado en la doctrina de la superioridad o inferioridad racial era un golpe contra la identidad nacional. En 1957, aquella absurda división comenzó a cristalizar. 9 intelectuales hutus publicaron el Manifiesto Hutu, donde plasmaban a los tutsis como extranjeros y a los hutus como los verdaderos ruandeses. Descartaban la eliminación de los carnés de identidad étnica y abogaban por la democracia, ya que los hutus eran superiores en número y pensaban que la etnia de una persona determinaría su posición política. El conflicto étnico escaló del papel a lo físico cuando el 1 de noviembre de 1959, en la provincia de Gitarama, Dominique Mbonjumutua, un político y activista hutu, fue apaleado por un grupo de activistas tutsis. Aunque no murió, mucha gente creyó y aún cree que Dominique falleció aquella noche. A las 24 horas, bandas descontroladas de hutus atacaron a tutsis y quemaron sus casas. Uno de los mayores defensores de este levantamiento fue Guy Logiest, un coronel belga recién llegado a Ruanda que apoyó a los hutus y en 1960 dio un golpe de estado, sustituyendo a los jefes tutsis por hutus, y un año más tarde la monarquía fue abolida, se declaró una república. A estas alturas, más de 20.000 tutsis habían sido desplazados de sus casas. La independencia oficial se declaró en 1962 y Gregoire Kayibanda fue nombrado presidente. Con la llegada de Kayibanda, las cosas no fueron mejores para los tutsis, ya que desde el gobierno se incentivaba el asesinato y el incendio de casas. De vez en cuando, guerrilleros tutsis que procedían de Burundi hacían incursiones desde el sur que rápidamente eran eliminados por el ejército. De esta manera, el gobierno declaró el estado de emergencia y nombró un ministro para que eliminase la maleza, básicamente asesinar a tutsis y destruir sus hogares. Entre el 24 y el 28 de diciembre de 1963 fueron asesinados más de 14.000 tutsis en la provincia de Gikongoro y más de 250.000 cruzaron las fronteras y se marcharon al exilio. Kayibanda pidió al máximo cargo del ejército, el general Juvenal Habyarimana, que organizase comités de seguridad pública para recordarles a los tutsis quién detentaba el gobierno de la mayoría. De la misma manera, en Burundi, un régimen tutsi acabó con la vida de más de 100.000 hutus en 1972 y unos 200.000 huyeron al exilio a Ruanda. Al año siguiente, en 1974, Habyarimana depuso al presidente Kayibanda, se declaró presidente de la Segunda República y propuso una moratoria en los ataques contra los tutsis.
Las exclusiones dentro del ejército continuaron, incluso se prohibió casarse a los miembros del ejército con tutsis, aunque se les otorgaron 2 asientos en el parlamento y un ministerio. La figura del presidente Habyarimana, aunque era muy popular, existía a la sombra de su esposa Agat. Agat Habyarimana procedía de una familia hutu con gran influencia en la política que había gobernado antiguamente una de las provincias del noroeste. El círculo íntimo de la primera dama se denominaba Akazu, la casita, un núcleo de redes clientelares vinculadas al gobierno que se autodenominaban el poder hutu. Cuando el presidente se salía de la línea marcada, la Akazu le guiaba por el camino correcto. En una ocasión, el coronel Mayuya, un protegido del presidente que no pertenecía a la Akazu, fue asesinado y luego el asesino y el fiscal que le juzgaban siguieron la misma suerte. Las potencias extranjeras empezaron a exigir aperturismo democrático si querían que las ayudas a la cooperación siguieran llegando a Ruanda. Concretamente, el presidente francés François Mitterrand, que quería ampliar el área de influencia de la francofonía, presionó para que se estableciera un sistema pluripartidista. Al tiempo que ocurría esto, la Akazu se agarraba con más fuerza a la maquinaria del Estado, y para eso solo necesitaban una excusa, y el 1 de octubre de 1990 la tuvieron. Un nuevo grupo llamado Frente Patriótico Ruandés invadió Ruanda desde la vecina Uganda y declararon la guerra al presidente. Esta invasión proporcionó al poder hutu la herramienta perfecta contra el pluralismo, equiparando a los tutsis como cómplices del FPR, llegando a considerar traidores a los hutus moderados que no comulgaban con el radicalismo hutu. Se hicieron listas negras y se detuvo tanto a tutsis como a hutus de prestigio. El 11 de octubre de 1990, los funcionarios del pueblo de Kibilira informaron a los hutus que el trabajo comunal obligatorio de ese mes consistía en acabar con sus vecinos tutsis con los que llevaban años conviviendo. La matanza duró 3 días y fueron asesinados unos 300 tutsis. Aunque aún faltaban 4 años, todo el mundo coincide en que esta masacre fue el inicio del genocidio. Hemos visto cómo se fraguó de una manera muy artificial la enemistad entre hutus y tutsis, desde la ciencia racial del siglo XIX hasta la utilización por parte de los belgas tanto de hutus como de tutsis para sus propios intereses. Pero, ¿cómo pasamos de eso a asesinar a 300 personas en solo 3 días y más tarde a casi 1 millón? ¿Cómo pudieron algunos hutus radicalizarse de esa manera? Esta pregunta puede tener varias respuestas correctas, pero la más importante la encontramos en los medios de comunicación. En 1987 se empezó a publicar una revista llamada Kanguka, Despierta. Su línea editorial era crítica con el gobierno y ponía el foco en la situación económica más que en el conflicto étnico. A Madame Agat y a la Akazu se les ocurrió lanzar una publicación rival y contrataron como director a un viejo estafador y vendedor de periódicos que desde su posición privilegiada en su puesto en una gasolinera de Gisenyi había sido corresponsal de Kanguka. Hassan Engeze rebosaba originalidad y llamó a su revista Kangura, Despiértalo. Utilizaba un formato idéntico al de su rival y en el fondo no era más que una caricatura de su predecesora para confundir a sus compradores. Su vinculación con el gobierno era tal que cuando apareció Kangura, el gobierno secuestró varios números de su rival, Kanguka. Su papel en el genocidio está debidamente acreditado. Publicaban documentos que vinculaban al FPR con una trama para esclavizar a los hutus bajo un régimen feudal tutsi. También publicaban listas de tutsis importantes y de cómplices hutus que supuestamente se habían infiltrado en el gobierno, pero su artículo más famoso fue los 10 mandamientos hutus. Eran un compendio de 10 epígrafes donde decía básicamente que todas las capas de la sociedad debían estar copadas por hutus, el ejército, la administración o la educación. Además, indicaba que las mujeres tutsis eran agentes infiltradas y por lo tanto nadie debía entablar amistad o matrimonio con una tutsi, ya que trabajaban por el interés de su etnia y no por el bien común. Todos los hutus debían trabajar en pro de la ideología hutu y quien no lo hiciese sería considerado un traidor, pero el mandamiento principal era el 8º. Los hutus deberán dejar de tener piedad con los tutsis.
Esta declaración de intenciones y la propaganda constante incentivaron el radicalismo y propiciaron que se formasen grupos como las Interahamwe, ejecutores principales del genocidio. Las Interahamwe, los que atacan juntos, eran milicias hutus organizadas desde la ACAZU y el partido del gobierno, el Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo. La Interahamwe reclutaba jóvenes que estaban sin trabajo por la situación de crisis del país, en clubes de hinchas de fútbol, mientras promovían el genocidio como si se tratase de un juego, vestidos con gafas oscuras, cortes de pelo pop y túnicas de colores vivos. Se desplazaban a toda velocidad en motos y practicaban ejercicios paramilitares donde corría el alcohol y ondeaban banderas gigantes con retratos del presidente. En alguna ocasión, el presidente y su esposa se desplazaban a estos eventos para ser aclamados, mientras en privado, las Interahamwe elaboraban listas de tutsis y organizaban retiros con lanzamientos de granadas e incendio de casas, o el despedazamiento de muñecos con machetes. Estaban financiadas por líderes de la ACAZU e incluso tenían sus propios escuadrones de la muerte como la Red Cero o el Grupo Balas. Los 3 hermanos de la primera dama eran miembros fundadores de estos grupos. La guerra entre el FPR y el gobierno continuó hasta que el 4 de agosto de 1993 se firmó un acuerdo de paz en Arusha, Tanzania, poniendo fin oficial a la guerra. Estos acuerdos garantizaban el derecho a regresar a los refugiados ruandeses, prometía la integración de los 2 ejércitos en una sola fuerza nacional y establecía la creación de un nuevo gobierno de transición integrado por representantes de todos los partidos, incluido el FPR. Habyarimana seguiría siendo presidente, pero no tendría ningún poder, solo sería una figura que representaría al país. Además, para ayudar en la pacificación se desplegaría una fuerza de paz de la ONU, la UNAMIR. Parecía que todo iba a tener un final feliz, pero nada más lejos de la realidad. 4 días después de la firma de estos acuerdos, se fundó la radio RTLM. Como hemos visto, la prensa tuvo un papel fundamental en la radicalización de los hutus, pero la prensa escrita no era una herramienta suficiente para llevar el genocidio al siguiente nivel. Necesitaban un medio que pudieran seguir en tiempo real, y entre los cientos de radios surgidas por toda Ruanda, la RTLM, Radio Televisión Mil Colinas, fundada por miembros de la ACAZU, tuvo una presencia total dedicándose exclusivamente a la propaganda hutu. Kumva RTLM, haha, ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo. Nibyo sha, bimuhabuza. Abasore. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Lawrence yani umugore w'akenyeri kubisomera ruije. Konseye wa Butete nakorana n'inkotanyi ntaguma. Inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho. Hano n'Rwanda tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dutsinda urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda n'idutsindwa byo birumvikana iyo twarigitira mu gihugu. Ubwoko bw'abantu bari sinzi Imana ukuntu izadufasha kugira ngo tubatseme, niyo mpamvu ariko tugomba guhaguruka tugasemba abantu babi. Ubwoko bw'iby'inkotanyi ko abantu babi, abantu rero bagomba gukira kuko nta bundi bundi bigomba kugenda. Ariko sema cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana, 10%, ubwo basigara 8%, abo bantu se koko muze twishime nshuti inkotanyi zashize, muze twishime nshuti yewe Imana ntirenganya koko. Esta cangura de las ondas mezclaba las arengas provocadoras contra los tutsis deshumanizándolos con términos como serpientes o cucarachas, mientras sonaba la música pop del poder hutu. Los miembros de la ACAZU querían dinamitar los acuerdos y acusaron al presidente Habyarimana de traidor a través de los locutores de RTLM y de las páginas de la revista Cangura. Como hemos dicho al comienzo de este vídeo, el 6 de abril de 1994, el avión del presidente Habyarimana, que volvía de Tanzania junto con el presidente de Burundi, también de etnia hutu, fue alcanzado por un misil cuando iba a aterrizar en Kigali.
Este hecho sería el pistoletazo de salida que desencadenaría el horror. El que hubiese sintonizado RTLM aquellos días podría haberse imaginado que algo malo iba a ocurrir, ya que 3 días antes habían advertido que pasaría algo en Kigali y que los días 7 y 8 se oirían explosiones y disparos. Inmediatamente RTLM dio la noticia de que el Frente Patriótico ruandés había derribado el avión del presidente cuando sobrevolaba su propia casa, cayendo los restos en su jardín. Kigali se llenó de soldados y miembros de la Interahamwe, con listas de Tutsis y Hutus opositores que había que eliminar, incluida la primera ministra Hutu, que fue asesinada junto a las tropas belgas de la UNAMIR que la protegían. El exterminio había comenzado. Durante los siguientes 100 días que siguieron a este hecho, murieron entre 800.000 y 1 millón de personas asesinadas. Los Tutsis no estaban seguros en ningún lado de Ruanda, fueron perseguidos por todo el país, se bloqueaban carreteras con cientos de controles para comprobar las tarjetas de identidad, en las cuales estaba escrita su sentencia de muerte, Tutsi. La matanza de Tutsis se extendió por todo el país. Los Hutus viejos y jóvenes se apuntaron a la tarea, los vecinos mataban a sus vecinos, los médicos a sus pacientes, los curas a sus feligreses, los maestros a sus alumnos. En pocos días, muchas poblaciones tutsis quedaron al borde del exterminio. Las milicias Interahamwe, alcoholizadas y drogadas por el saqueo a las farmacias, se desplazaban dejando un reguero de sangre a su alrededor. En la radio RTLM se aconsejaba no tener compasión ni por mujeres ni por niños. Las posesiones de los tutsis eran repartidas entre los milicianos. Los alcaldes y concejales se emplearon a fondo con su tarea de organizar el exterminio e incluso una concejal de Kigali llegó a ofrecer 150 francos ruandeses por cada cabeza de tutsi cortada. La ministra de Familia y Promoción Femenina, Pauline Ngiramasuuko, ordenó concentrar a los tutsis de su población natal, Butare, en el estadio local, con el pretexto de que había una instalación de Cruz Roja. Acto seguido, dejó entrar a las Interahamwe para que perpetraran la masacre. También organizó violaciones en masa de mujeres tutsis, haciendo salir de los hospitales expresamente a enfermos de SIDA y organizando brigadas especiales de violadores. Según algunas estimaciones, mandó violar y asesinar a 250.000 mujeres, y el 70% de las mujeres tutsi sobrevivientes contrajeron el SIDA. Algunos meses antes, el gobierno importó cientos de miles de machetes a China, una cantidad muy superior a la necesaria para las actividades agrícolas del país. El masu, conocido así en idioma kinyarwanda, fue el arma preferida de las Interahamwe, por donde pasaban raramente dejaban supervivientes. Las orillas del lago Victoria se abarrotaron de cadáveres que traía desde Ruanda el río Nyabarongo, un afluente del Nilo, haciendo realidad el famoso discurso de Leon Mugesera, ideólogo del poder Hutu, cuando dijo que los Hutus debían devolver a los Tutsis a Etiopía por el río Nyabarongo. 102 días después del inicio de las matanzas, el Frente Patriótico ruandés entró en Kigali y el gobierno del poder Hutu tuvo que huir camino del vecino Zaire. Con él escaparon cerca de 1 millón de Hutus que temían que el FPR los tratara igual que ellos habían tratado a los Tutsis. Inmediatamente se organizó un gobierno nacional sin diferencias étnicas entre el FPR y la oposición contra el poder Hutu, que siguió los acuerdos iniciales de Arusha. Cerca de 1 millón de personas perdió la vida, casi 10.000 al día, 400 por hora, 7 por minuto, la mayoría entre las primeras 3 o 4 semanas. Durante el tiempo que duró el genocidio, murió el 11% de la población y casi el 80% de los tutsis que vivían en Ruanda. El genocidio de Ruanda es uno de los hechos más terribles que ha ocurrido durante el final del siglo XX. Aquí ya hemos hablado del exterminio de los judíos, cuyas cifras son considerablemente mayores, pero este holocausto tropical consiguió algo casi inimaginable, sin cámaras de gas ni crematorios, simplemente con machetes y en solo 3 meses. Y eso es lo verdaderamente espectacular y terrorífico a la vez, aunque hay algo que comparte con todos los genocidios, la deshumanización, ver al otro como un ser nauseabundo que no merece ni un soplo de aire fresco, en este caso, cucarachas o serpientes. Quizás esta experiencia nos debería hacer reflexionar sobre cómo los grupos humanos se relacionan entre sí actualmente
¿Y si ese es el camino correcto? Hoy os hemos querido acercar este terrible suceso, pero sin duda esta historia tiene muchos más protagonistas, y aunque una gran mayoría no vivió para contarlo, también hay supervivientes que aún nos pueden contar sus vivencias, pero eso quedará para otro vídeo. No olviden suscribirse para hacer crecer entre todos esta pequeña máquina del tiempo, y recuerden, si nos detenemos en el pasado, es porque el futuro ya es imparable.